Recording in progress. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Queremos saludar a la subsecretaria de Desarrollo Regional, de la AFP, perdón, sí, de la CP, sí. Ha estado en tantos lados que ya... Bienvenido a Catalina, a la directora de CONAF, a los senadores y senadoras, a quienes nos acompañan por Zoom. Me imagino que es Michelle quien está a la vista ahí, y también a la Secretaría. Vamos a dar inicio, ojalá podamos terminar el día de hoy el proyecto Incendios, así que tenemos algunos puntos que quedaron pendientes el día de ayer. Vamos a empezar a escuchar a la subsecretaria que tiene una propuesta y posteriormente a nuestros asesores, y ahí empezamos a conversar a ver cómo vamos a resolver los puntos en conflicto. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Agricultura, a los miembros de la Secretaría, a la directora de CONAF, a todos los asesores y asesoras, a Michelle que nos acompaña telemáticamente. Agradecer la oportunidad. El ministro Valenzuela tenía una actividad mandatada por el presidente fuera de Santiago, así que me requirió que pudiera concurrir el día de hoy a la comisión en función de las conversaciones que hemos tenido informalmente para viabilizar el despacho de este proyecto tan importante. Yo pido excusas que después de mi intervención, como ustedes todos saben, estamos tramitando y votando en tercer trámite constitucional el proyecto de reforma previsional, por lo tanto tendré que, espero que podamos llegar a un acuerdo rápidamente y poder ausentarme. Ayer conversábamos, presidente, yo quiero contextualizar dos cosas previas. Hay una indicación presentada por el Ejecutivo sobre la base de lo que se ha trabajado, en que nosotros tenemos disponibilidad de poder hacer algunos ajustes para llegar a un consenso y poder viabilizar. Hay algunos puntos que son más fáciles que otros y podríamos ir evaluándolos uno a uno. Adicionalmente, en función de lo que conversamos el día de ayer, una de las preocupaciones que se planteaban era cómo interactuaban las distintas órganos de la administración en la interfaz urbano-rural, y conversábamos claramente que aquí hay competencias concurrentes y que concurren, digamos, el tema de las acciones que tengan que hacer por la lógica de este proyecto, no inhabilitan y son coadyuvantes, digamos, y complementarias a las que corresponden, ¿no es cierto?, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en virtud de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y en particular a las divisiones de obras municipales a ese respecto. Se planteó la duda, ¿no es cierto?, de cómo podíamos garantizar que efectivamente esta interacción interinstitucional, había cuenta, ¿no es cierto?, de que concurren competencias concurrentes por la misma característica, ¿no es cierto?, de esta interfaz urbano-rural, que pudiéramos ver que efectivamente se garantice, hay un objetivo compartido, ¿no es cierto?, por el Ejecutivo, por todos los parlamentarios que han trabajado arduamente en viabilizar este proyecto, que efectivamente esto funcione y por tanto poder ver si hay alguna, se nos manifestó, digamos, que habían surgido algunas dudas de parte, ¿no es cierto?, de el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ha trabajado conjuntamente con nosotros, que pudiéramos eventualmente evaluar y corregir en cuestiones que van más allá y que trasuntan un poco este proyecto, que son más bien lo que ha ocurrido en otros regímenes infraccionales. No solo en este, sino en otros, como tenemos, por ejemplo, el tema del CID con CERNAC, que ley es muy antigua, ¿no es cierto?, establecen un régimen sancionatorio que queda desfasado respecto de lo que ha ido avanzando en el tiempo y que uno perfectamente podría evaluar cómo conjugar ese tipo de cuestiones, pero que era importante dar una señal de viabilidad, ¿no es cierto?, este proyecto, poder despacharlo el día de hoy, tener el espacio de receso hasta retomar las sesiones en el mes de marzo, y que en la Comisión de Hacienda pudiéramos, previamente al trabajo que realicemos, poder concluir y concordar, digamos, una fórmula que permita hacernos cargo de esto. En ese sentido, dejando, ¿no es cierto?, ese tema más sustantivo para poder resolverlo en la instancia posterior, la propuesta que se traía era respecto de cómo conjugábamos el artículo 42 de los criterios versus lo que ustedes ya habían aprobado respecto al artículo 32 de la clasificación, ¿no es cierto?, de las infracciones de acuerdo al grado de gravedad de las mismas, y que pudiéramos concordar los criterios objetivos que debe tomar, ¿no es cierto?, el servicio para efectos de aplicar las mismas. Yo veo... Me acaban de entregar, la verdad, nosotros habíamos ingresado una indicación que entendíamos recogía la síntesis de lo que también han planteado los propios parlamentarios y parlamentarias. Había una duda de admisibilidad, por eso nosotros como Ejecutivo la presentamos como una indicación propia para efectos de salvar ese escollo, y de esa perspectiva, con su respectivo informe financiero que no irroga gasto fiscal, y de esa perspectiva ir viendo las diferencias. Yo diría que son menores respecto de la propuesta que acabo de recibir de parte de la oposición. Yo creo que en algunas podemos confluir, en
algunas cosas, hay otras que tienen más complejidad, pero me gustaría poder explicarlas para efectos de que podamos, si lo tiene bien presidente, avanzar en la materia. Sigamos, ¿sí? Tenemos los criterios establecidos para la determinación de las multas. La primera diferencia está en el inciso, en el encabezado, digamos, del nuevo artículo 42, que dice determinación del monto de las multas. Para la determinación del monto de las multas señalada en esta ley, el servicio deberá aplicar prudencialmente los siguientes criterios. Yo creo que en la propuesta de ustedes dice el servicio a quien corresponde. Yo creo que eso es parte de lo que decía yo originalmente del debate. De acuerdo a esta ley, ¿no es cierto?, a quien le corresponde aplicar las sanciones es al servicio. Cosa distinta es lo que conversábamos del régimen sancionatorio que corresponda, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las facultades propias de la ley de la Dirección de Obras Municipales o de el propio MIMBU en función de la Ley General de Urbanismo, que es un régimen sancionatorio que está rezagado respecto de esto, pero en la práctica lo lógico es que acá quede, que sea el servicio, porque estamos hablando de esta ley, sin perjuicio de la conversación que vamos a tener adicionalmente a futuro para ver cómo garantizamos que ambas leyes, ¿no es cierto?, conversen bien y que las concurrencias las competencias concurrentes en la interfaz urbano-rural efectivamente puedan ejercerse de manera adecuada. Así que, si le parece, yo creo que ese punto podría estar salvado, que omitiéramos el quien corresponda en función del tema que estábamos planteando. En el encabezado del artículo 42, senadora Aravena, por su intermedio, presidente. No, de su indicación. Eso, lo que está en negrita. Sí, tenemos. Esta es la proposición. Sí, es lo que estamos pidiendo. Es lo que está sí. Lo que dice es borrar lo que está en negrita de allá. El concurso a quien corresponde. Sino que había sin aplicación, el que corresponde. Entonces, estamos, claro, la primera, yo estoy yendo literal por literal, partí por el encabezado para que sea más rápido. Yo creo que es más operativo que referirme a todas, que pudiéramos ir zanjando una a una. Eh, ¿Les parece? Estaríamos ok entonces con el encabezado de eliminar el que o quien corresponda, habida cuenta que ese es un tema más de fondo que vamos a ver. Perfecto. El servicio, que haya servicio. El servicio, claro. Sí. Por supuesto, porque estamos hablando de esta ley respecto a esto. Sí, es que por eso digo, esta parte, lo que yo he dicho por su intermedio, presidente, que conversamos ayer, que efectivamente veamos cómo podemos, porque es un tema que trasunta este proyecto, el tema del desfase, ¿no es cierto?, del sistema sancionatorio de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y que deberíamos verlo en su mérito y ver cómo podemos articular ambas cuestiones para garantizar. Donde están incorporados, ¿no es cierto?, todos los riesgos. Entonces nosotros entendemos que la forma más adecuada de hacer esta
posibilidad de criterio, es efectivamente haciendo una remisión a la norma que engloba, digamos, todos los riesgos previstos, más que como se plantea en la fórmula de ustedes, la clasificación de área de riesgo en la que se emplaza el predio en que ocurrió el hecho infraccional, porque en realidad es mucho más omnicomprensivo, dado que están todos los riesgos en el artículo 12 que podamos acogerlo de esa manera. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Querríamos entender si hay alguna diferencia, pero nosotros entendemos que lo razonable es hacer la remisión al 12. Estaríamos ok, presidente, gracias. La letra C. Ya. Y nos queda solo pendiente, porque todo el resto del articulado está concordado, es la letra D. Ya, aquí tenemos una diferencia mayor, presidente, porque en la práctica, efectivamente, los costos de prevención son una obligación legal, ¿no es cierto?, que está establecida en esto. Y como precedente, digamos que en la práctica, y por eso están todos los otros antecedentes a tomar en consideración, porque es como dejar sin efecto, digamos, la obligación legal que le estamos imponiendo por este mismo proyecto de ley, el que ese sea un hecho en sí mismo que permita hacer una rebaja respecto de la sanción. Entonces nosotros decimos, hay una obligación legal en materia de prevención, se tiene que cumplir un mal precedente para una señal también para el todo el régimen sancionatorio, no solo de esta ley, que en la práctica uno dice establece ciertas obligaciones, esas obligaciones tienen que cumplirse, porque no se cumplen, se establecen las multas, entonces no es como internalizar, digamos, que estás pudiendo dejar de cumplir la obligación legal en el pago de la multa y considerar ese mismo hecho. Acá nosotros decimos, mira, tú tienes una obligación legal que si se incumple el servicio en el sancionatorio administrativo, después, bueno, será en su caso, si no se está de acuerdo con la posibilidad de recurrir al juez, que siempre está abierta, ¿no es cierto?, en el sancionatorio administrativo, tendrá que ponderarse todas estas otras circunstancias, pero no puede ser que el mismo hecho que tú tienes que cumplir por el cual te sancionan sea un elemento que uno pueda obviar para efectos de la consideración de la sanción. Creemos que eso tiene un problema no solo para este proyecto de ley en sí mismo, sino que rompe la lógica de todo lo que es el procedimiento sancionatorio a nivel administrativo. De esa perspectiva, presidente, en esa el Ejecutivo, digamos, no tiene, ha demostrado toda la flexibilidad del mundo y lo otro, pero en esa creemos que el precedente y la falta de, o sea, el tema conceptual que hay detrás, ¿no es cierto?, de cambiar la lógica es muy pernicioso para el sistema sancionatorio en su conjunto y por tanto ahí no tenemos un margen de flexibilidad que hemos demostrado en las otras dimensiones. Nosotros, por tanto, planteamos, claro, la propuesta del Ejecutivo en esa materia. En la letra D estamos hablando. No. Es la D de la propuesta de los parlamentarios que corresponde, digamos, a la E, A la F no. a la F. Claro. Por su intermedio, presidente, lo que está en el literal D de ustedes corresponde al literal, como me aclara la asesora, es la F nuestra, digamos, que efectivamente es una variable distinta y que puede operar hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto?, ya sea para agravar o para minimizar la sanción, porque todos estos criterios son justamente, en el artículo 32 ustedes han aprobado, ¿no es cierto?, para el juez un baremo en el que puede aplicar la sanción, ¿no es cierto?, en cierto rango de acuerdo a la categoría. Y son justamente estos criterios los que van a permitir que el juez, en definitiva, el servicio, perdón, en su caso, en general, ¿no es cierto?, los jueces también, puedan determinar cuál rango del baremo que se le está dando aplique en función de la aplicación, ¿no es cierto?, del caso concreto de cada una de las circunstancias que hay que ponderar. Eh, Hoy me dio como una asma. Subsecretaria, ¿estamos con usted? ¿O nos queda algo más que ver? Intermedio presidente, esas eran las diferencias de las dos propuestas. Yo he hecho una relación respecto de los temas en que confluimos y las que no, y por tanto abierta a escuchar a los miembros de la Palabra comisión. entonces a la senadora Aravena, senadora Sepúlveda en ese mismo orden. Y los senadores sí van a intervenir, nos piden la palabra. Senadora Aravena. Si mal no entiendo, lo que nos está planteando la subsecretaria es que de una u otra manera lo que le cueste, digamos, hacer
desarrollar las medidas preventivas al propietario no debiera ser considerado en el costo de la multa, en la determinación. ¿Es eso? Sí, eso. Presidente, por su intermedio. Acá, efectivamente, lo que pasa es que las acciones preventivas son una obligación que impone esta misma ley a el propietario de los predios. Entonces nosotros decimos, no podemos, luego, lo que estamos definiendo como una obligación legal, que sea la misma circunstancia y conducta la que se establezca y que pueda abonarla para efectos de decir, para la rebaja de la multa, porque en el fondo yo estoy cumpliendo la ley y las sanciones en el caso de no incumplirla, entonces no tendría mucha relación que se pudiera abonar. Y de esa perspectiva, nosotros planteamos una fórmula más genérica, que es el beneficio económico, que lo leo exactamente, que dice el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción. Entonces nosotros decimos que efectivamente ahí estaría recogido el principio que ustedes, entiendo, quieren sistematizar o comprender, digamos, en esta letra, en el sentido que uno podrá considerar, ¿no es cierto?, cuánto gastó, cuánto ahorró en el fondo, pero no que signifique establecerlo en estos términos, que es como que la multa se puede rebajar por no cumplir la ley, que es la obligación que le estamos imponiendo, porque eso desde el punto de vista del sancionatorio en general es contradictorio y genera un precedente muy negativo. Ahora, la pregunta mía, más que nada, porque entiendo el punto, es como que, no sé, una persona, digamos, se le rebaje una pena porque tuvo un problema en su casa y le generó un estrés emocional, entonces el juez determina que aunque haya matado a una persona, iba como con tanto estrés que la mató, entonces eso diga, ah, bueno, entonces ya, entiendo el punto. Pero lo importante aquí es que estamos instalando una obligación, y eso es lo que me gustaría dejar claro como más jurídico, que no tenían ni los agricultores chicos, ni los grandes, ni nadie. Ahora, sinceramente, y esto para la historia de la ley, aquí quienes van a tener infracciones no van a ser los pequeños, o sea, los grandes, porque en estricto rigor, y como vivimos en una zona forestal, nosotros sabemos que la mayoría de las empresas grandes cumplen con todo esto. No porque haya una ley, sino que porque necesariamente el negocio de ellos es justamente la producción de biomasa, principalmente para la industria de la celulosa y otros, y por lo tanto quienes no cumplen son las empresas públicas como EFE, que nos tiene muy complicados los sectores urbanos y periurbanos, los pequeños, vialidad, etcétera. Entonces, es básicamente eso. Y aquí, a diferencia de la ley de alcoholes que la hemos usado, ¿cierto?, en algunas ocasiones para conversar, es diferente, porque cuando yo altero un producto, digamos, de venta de alcohol, estoy generando una utilidad por falsificar una situación que no es la real. Estoy mintiendo, estoy falsificando. Aquí no hay una falsificación, lo que hay aquí no es ganancia, sino que es dejar de gastar, que podría denominarse ganancia también, pero no hay rentabilidad en dejar de hacer algo, sino más bien hay una disminución del gasto. Ahora, ¿qué pasaría, subsecretaria, frente a una declaración de un pequeño productor que diga, mire, efectivamente yo traté, pero no hice todo lo que pude? ¿Qué haría el juez? Esa es como la única pregunta que tengo. Frente a una situación en que fui incapaz, porque de verdad vivo, soy adulto mayor, vivo con una pensión muy básica, no tengo familiares que me ayuden y no tuve cómo contratar un servicio para poder hacer lo que me pidieron. ¿Qué el juez puede, digamos, con su autoridad bajar una multa? Esa es mi pregunta. Si eso se puede hacer, a mí me da lo mismo que esté o no esté, pero eso es lo que no sé. Senadora Sepúlveda y después la subsecretaria. Nosotros en esta ley hemos tratado de ser absolutamente estrictos. Sí. ¿Ah? Y estrictos por las complicaciones que esto conlleva, ¿no? Entonces creo que esa fórmula nos va a permitir tratar de prevenir, que es el sentido de la ley, ¿no?, lo más rigurosamente posible. Ahora, lo que a mí me preocupa eran los pequeños agricultores que se recoge, ¿no? Que se recoge en la ley como de alguna manera un atenuante y todo. Pero además de eso, a mí lo que a mí me gustaría decirle a la subsecretaria es que también va a haber un programa aquí de parte del INDAP, ¿no es cierto? Un programa de apoyo del INDAP que va a permitir también tratar de que las complicaciones que plantea la senadora Aravena, con justa razón, ¿no? Podríamos tratar de subsanarla en la medida que tuviéramos un programa que nos ayudara a potenciar, a mejorar, a apoyar a los pequeños agricultores, que para mí esto es básico. O sea, la relación que puede existir entre el Sernafor, CONAF y el INDAP es muy importante. Pero lo segundo, subsecretaria, es que nosotros vemos con preocupación, mire, de cada 5 casas quemadas que tenemos en la región de O'Higgins, cuatro
que producen los incendios son de segunda vivienda, ¿no es cierto?, que no hacen las cosas que tienen que hacer. Y ahí la rigurosidad absoluta, ahí cabe perfectamente esto, ¿no? Porque además segunda vivienda, que vienen los 18 de septiembre, que vienen en el verano, que dejan la embarrada y se van. Jerarquía con la directora. ¿Ah? Chiquillos, perdón. Ya, eso. Lo segundo que me preocupa es que es vialidad, o sea, nosotros allá, La Estrella, ¿no? La comuna de La Estrella, donde hemos tenido los incendios, donde comienzan los incendios más complejos, han sido precisamente por el abandono de vialidad en esos sectores. Hace 2 febreros atrás, que tuvimos el incendio más grande en San Fernando, fue F. ¿Mm? Fue F, y de hecho estamos en los tribunales, a mí me tocó declarar como testigo de ese incendio. Entonces, creo que tenemos una obligación como Estado de cómo poder coordinar mejor. Y esa coordinación no la vemos. No la vemos. Yo estoy de acuerdo, presidente. Mire, yo estoy de acuerdo, presidente, a menos que ustedes tengan otro argumento, ¿no? Pero seamos estrictos con esto, porque no podemos tener nosotros ambigüedades en esta comisión. No podemos tener ambigüedades. Salvaguardando a los pequeños agricultores, yo estoy más tranquila, pero manifestando y que quede en el registro de la ley, en la historia de la ley, que nosotros estamos planteando una complicación en instituciones del Estado que no están realizando, por lo menos hasta ahora, lo preventivo que a nosotros nos gusta. Vialidad, tengo problemas gravísimos con vialidad y con F, presidente, que yo he estado con Eric Martin planteándole esta situación y creemos que es muy compleja. Eso, presidente. Gracias, senadora. Ministra, antes de darle la palabra, subsecretaria. Pérez, también. Acá tenemos los dos cargos, ¿ya? Eh, eh, sí. Mire, lo que ha planteado la senadora Aravena, perdón, Sepúlveda, es algo real. Generalmente, y lo que uno ha escuchado de técnicos y profesionales que han venido acá, la mayoría de los incendios es por gente que va transitando en auto y bota una colilla de cigarro, y eso es la berma, es la parte de responsabilidad de una entidad del Estado. Entonces, así como también a los agricultores pequeños, medianos y grandes se le va a exigir, yo creo que el Estado tiene que buscar un mecanismo en el cual Vialidad y otros, el EF y todo lo que se han nombrado, cumplan con esa ley, o sea, tienen que ser igual de sancionados que cualquiera. Es más, por ser el Estado debería ser una sanción mayor, porque se supone que ellos son parte de esto. ¿Se fija? Entonces, en ese sentido, yo le pido que ante lo que han planteado los senadores, yo creo que el común denominador de todos los senadores, que haya una instrucción específica a los servicios que están involucrados en esto, de que hagan su trabajo preventivo, porque muchas veces por la franja que son de responsabilidad de ellos se provoca algo mayor. ¿Se fija? Entonces, eso creo que es importante que quede resaltado y que también en la historia de la ley de que nosotros estamos pidiendo que los servicios públicos involucrados en temas de prevención para incendios hagan el trabajo que corresponde y en el tiempo que corresponde. Dicho eso, presidente, subsecretario, le doy la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, respondiendo en primer lugar a la consulta de la senadora Aravena, el servicio, sí. Estamos efectivamente recogiendo y hay varias cuestiones que se habían planteado acá y que se hacen cargo, digamos, del tema de la proporcionalidad finalmente, ¿no es cierto?, de la sanción. Claro, que la sanción sea proporcional y en ese sentido, por su intermedio, presidente, se incorporó el porcentaje de la superficie del predio, el avalúo fiscal, el tema de la calidad de infractor pequeño propietario, inclusive se establece expresamente, si usted ve en el párrafo segundo, por su intermedio, presidenta, después de la letra G, presidente, perdón, se establece que en ese caso el servicio puede rebajar hasta en 1/3 la multa para aquellos que tengan esta categoría. Exacto, entonces desde esa perspectiva está totalmente recogida la lógica, claro, está facultado expresamente, digamos, porque efectivamente, como decíamos, el artículo 32 que ustedes aprobaron respecto de las sanciones de acuerdo a la categorización de las infracciones, establece un baremo para en este caso, ¿no es cierto?, el servicio, estableciendo un piso y un techo de la multa. Y aplicando cada una de estas consideraciones, en el caso concreto, se determinará cuál es la que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la infracción. Y de esa perspectiva,
Después me acabo de dar cuenta que teníamos un descalce en las letras porque ustedes, la propuesta por su intermedio presidente, eliminaron el tema de la cooperación, ¿no es cierto? Que el tema de la cooperación del infractor era la letra nuestra, em, la letra E nuestra, que es el grado de cooperación del infractor al servicio para poner fin a la infracción y mitigar sus efectos, que también va en la línea, ¿no es cierto? En la propuesta, por eso tenemos el descalce de letra. Yo creo que eso es bien importante, que va en la línea de lo que plantea por su intermedio presidente. Claro, la senadora Aravena, que es justamente, ¿no es cierto?, que se pueda eh, la cooperación que preste el infractor, ¿no es cierto?, para mitigar la infracción, ¿no es cierto?, poner fin y mitigar, creemos que es un elemento importante también la lógica, la proporcionalidad y lo que se atendía. Así que esa perspectiva creemos nosotros que sería razonable que quedara incorporada y por eso la veníamos proponiendo. Respecto Siempre ha sido así. Sí, esa también es una regla en general por su intermedio presidente en materia de sancionatorio, de también, ¿no es cierto?, darle más herramientas para efectos de que la autoridad administrativa que tiene que aplicar la sanción lo haga. Respecto al tema que ustedes plantean, que nos parece de suma relevancia por su intermedio presidente, en particular la senadora Sepúlveda, respecto del tema de la corresponsabilidad, ¿no es cierto? Aquí confluyen distintos órganos del Estado que tienen, ¿no es cierto?, que garantizar también el cumplimiento de esta ley y de esa perspectiva. Ustedes saben que la Ley General de Administración de Base del Estado, 18.575, hay un principio general de coordinación como un principio basal, ¿no es cierto?, de la administración que lamentablemente no siempre se cumple. Y de esa perspectiva, en este proyecto de ley, ustedes entenderán, yo no manejo en detalle todo el proyecto, pero está también reforzado como un principio de coordinación propio de los órganos de la administración del Estado con un principio de corresponsabilidad y nosotros entendemos que más allá, ¿no es cierto?, del rol que tenga que asumir el Estado en el cumplimiento de sus funciones en cada una de las divisiones, acá se refuerza eso con el principio de coordinación y corresponsabilidad que le caben a cada una de las autoridades involucradas en la aplicación de la misma. Gracias, subsecretaria. ¿Alguna otra duda? No, solo para la historia de la ley, que no es lo mismo que un pequeño agricultor, vuelvo a insistir en eso, solo para la historia, que un municipio teniendo los recursos que tiene y haciendo a veces con pocos recursos los municipios pequeños, festivales y traídas de cantantes por 100, 200 millones de pesos, no cumpla con, con la interfaz, por ejemplo. Entonces, ahí la multa que va a quedar sujeta, digamos, a la decisión, en este caso de la CONAF, debiera ser terrible y por otro lado notable, notable digamos, infracción a los deberes que le corresponden a un alcalde, porque en estricto rigor, vuelvo a insistir en lo que dije ayer, la interfaz para mí es lo más riesgoso, porque en la interfaz vive mucha gente. Entonces ahí hay un tema que obviamente si muere gente ahí entramos a lo penal, pero lo lógico sería no entrar jamás a eso y que los alcaldes entendieran que la plata del Estado de Chile no es para algarabías y festivales para poder ganar votos, sino que para hacer la pega que para lo con los cual fue, digamos, nombrado. Yo lo digo porque es increíble cómo están los pueblos de mi región llenos de pasto seco, todos los alrededores, las poblaciones donde viven cientos y miles de personas. Pero para festivales, mucha plata. Para prevenir incendios, no importa que no esté en la ley, no hay ni un peso. Entonces, eso quería dejarlo solamente claro para alguno que esté escuchando. Senador Latorre. Gracias, presidente. A ver, yo estaba leyendo con detención y escuchando a la subsecretaria presidenta del artículo 42, y lo dice explícitamente, ¿no? La determinación del monto de las multas en esta ley, el servicio deberá aplicarlos, deberá, o sea, es un mandato legal, deberá aplicarlas prudencialmente, criterio de prudencia, ¿no? Con los siguientes criterios. Y se establecen varios criterios que me parece han recogido la discusión que hemos tenido acá, que no sean multas draconianas, que haya proporcionalidad, que haya consideración, que haya facilidad, flexibilidad, incluso rebaja de la multa hasta en la tercera parte. Entonces yo creo que recoge toda la discusión que hemos tenido y lo importante que creo que tenemos que tener en vista es que una ley que hoy día no existe en el fondo, ¿no? La obligación legal va generando una cultura de la prevención. O sea, no solo la amenaza de la sanción que te puede llegar, sino que en el fondo el gran desafío es cómo vamos generando una cultura de la prevención a nivel local, lo que dice la senadora Aravena, ¿no? Cómo los municipios, junto con los actores locales, junto con el servicio,
pusimos antes, ya aprobamos antes la posibilidad de postular a recursos de los gobiernos regionales para apoyar a los pequeños productores, o sea, que no existan excusas para decir, ¿sabe qué? No pude hacer, porque hemos dicho desde el primer día que sale más barato prevenir que eventualmente la tragedia que implican los incendios y también la eventual multa que te pueden aplicar. Entonces creo que recoge de manera bien completa todos los elementos que hemos discutido, presidente. Gracias, senador. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Como esta, espérese. No, no, pero esperen un poco. Esta indicación tenemos que pedir en la sala permiso para que entre. ¿Cierto? No, la podemos votar al referendo. Ya, después usted nos corrige si estamos mal. Ya, vamos a votar al referéndum. Vamos a presentar las indicaciones suyas de ejecutivo en la sala, para aprobarla y después nos juntamos en paralelo y lo firmamos y queda votado hoy día. Presidente, por su intermedio, nosotros entendemos que el proyecto, al estar con discusión inmediata, está autorizado a ser discutido en general en particular a la vez y por tanto se podrían presentar, o sea, por eso nosotros ingresamos formalmente las indicaciones. Yo creo que no es necesario pedir plazo porque estamos en general en particular a la vez por la ¿La discusión. Secretaría qué opina? ¿Qué opina la Secretaría de lo que plantea la subsecretaria? Subsecretaria, vamos a votar ahora. Y solamente después de presentar la indicación en la sala, vamos a pedir funcionar en paralelo, lo hacemos en 2 minutos, ratificamos la votación y quedamos listos. Sí, a referendo todos, ¿ya? Todos. Y ratificamos después de que la sala lo autorice tanto las indicaciones como el funcionar en paralelo. Por su intermedio, presidente, en ese caso, para entender bien, entonces, había cuenta que nosotros acogimos, ¿no es cierto?, la enmienda propuesta por ustedes en el literal Agradezco A. eso. La consulta es que, entonces, nosotros, pedido el plazo, presentamos formalmente con la enmienda acordada de consumo respecto del literal A, si les parece. Y pudimos perfectamente en ese minuto, claro, poder constituirnos y poder votar. ¿Mm? Yo O les voy poder- a, sí, yo les voy a pedir excusas, eso sí, no los voy a poder acompañar a la sesión. No. Ya nos ha esclarecido todas las dudas que teníamos, subsecretario, lo cual Muchas gracias, agradecemos. subsecretaria. Muchas Pero gracias. sí, yo también le quiero decir que lo vamos a hacer en la tarde, pero vamos a cumplir todo para que no nos objete nadie. No, el referente lo vamos a votar a continuación, ¿ya? Es que tenemos tiempo, ¿ya? Y después solamente la secretaria lee y votamos en una sola. Y va como fue ayer. Gracias. Qué bueno que esté dócil hoy día. Lo retiramos. Vamos a hacer la votación en referéndum, senadores. Oiga, vamos a votar en referéndum a partir de ahora, ¿ya? Y en la tarde ratificamos una vez que nos den los permisos. Secretaria en votación. Señor presidente, pone en votación al referendo la indicación del Ejecutivo con la modificación de sustituir la letra A por la letra A presentada por el senador Flores. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador Durana, Al referéndum, voto a favor. senadora Sepúlveda, A favor. senador Latorre, A favor. señor presidente, A favor. queda aprobado 5-0 al referendo. Y se retira la indicación 102 y con eso quedaríamos. Ok. Seguimos funcionando en paralelo y a las 5:30. 5 minutos nomás de la indicación.
Agradecer por su intermedio, presidente, a todos los integrantes de la comisión por la voluntad y disposición para poder dar una señal importante de despachar este proyecto antes del receso legislativo. Avísele al ministro que va volando que vamos a votar hoy día. Muchas gracias, subsecretario, a usted por la ayuda y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se le va. ¿Qué? Recording stopped. ¿Cuál otra? Perdón, había otra, la nuestra. No Sí, tenemos po, nada, Nada, votar está más. todo listo. ¿Están seguras? Seguro. Y lo que vimos ayer.